a todos los hermanos que ahora se conectan en Facebook también, y les voy a reiterar la invitación que le hice a mis hermanos aquí en la iglesia local. Hoy con Alicia estamos celebrando nuestro 44 aniversario de casado, que el 5 de diciembre del año 1980 decidimos unir nuestras vidas en un solo camino, bajo la bendición del Señor. Y el día siguiente, el 6 de diciembre, fue en la iglesia, delante del pastor, que recibimos la bendición que más vale. El civil es por el tema de la libreta de casamiento, ¿no es cierto?, delante de las autoridades, pero qué lindo que es presentarse delante de Dios y recibir la bendición. Bendito sea el nombre del Señor, pero también la gran responsabilidad cuando aquel hombre de Dios, don Natalio Loguso, me entregó su hija por esposa. Yo le prometí que la iba a cuidar y amar. Y gracias al Señor que lo he podido hacer, ¿no es cierto? No de la manera que hubiera querido, más abundancia, pero el Señor es fiel y Él conoce nuestros corazones. Y como decía Salomón escribiendo Proverbios, no me des mucho, ni me des poco, manténme con el pan necesario. Porque dice, si me das mucho, no sea que me enriquezca y después me pregunte, ¿quién es Jehová? Y no me des poco tampoco, para que no me sea tentado a robar y deshonre tu nombre. El Señor nos ha mantenido, mis hermanos. Yo siempre digo, Dios no me dio todo lo que le pedí, pero Dios nunca me dejó faltar todo lo que necesité. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria al Señor. Y con este agradecimiento, con este corazón contento, ¿no es cierto?, de estar con ustedes y con el Señor y con mi esposa, 44 años, ¿no es cierto?, la conozco 45, ¿no es cierto?, para 46. Tuvimos un año de noviazgo, pero gloria al nombre de Cristo. Bendito sea, yo tenía 26 años cuando me casé, ya tengo 70, así que 44, no mienten. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche, mi hermano, ustedes vieron cuando los años van pasando, uno conoce gente que uno se encariña, gente que uno ha estado con ellos, ha compartido tiempos, y de pronto, lentamente, uno los deja de ver, se van alejando, y siempre está aquella razón que se esgrime, y no tenemos tiempo, estamos ocupados, y corre, los avatares de la vida, ¿no es cierto? Y nos vamos dejando, ¿no es cierto? Y uno se duele en el corazón de ver gente que no está, que pudiera estar y no está, ¿no es cierto? No hablo de los que han partido, sino de aquellos que, pudiendo estar en los caminos del Señor, se van quedando a un lado. Y lo triste de mucha gente con problemas. Uno dijera, bueno, no es bueno cuando uno se consagra a Dios por los problemas. Pero viejo, si no buscamos a Dios en los problemas, ¿cuándo lo vamos a buscar? ¿No es cierto? El ser humano, por lo normal, que no dice, estoy bien, no tengo dolores, no tengo ningún problema, voy a buscar a Dios para agradecerle. Es muy raro que una persona haga esto. Y decía, mis hermanos, hay una carga en mi corazón realmente. ¿Cómo podemos motivarnos? ¿Cómo podemos alentarnos los unos a los otros? A estimularnos al amor y a la fe y a las buenas obras. Y como dice Hebreos, y más cuanto más viendo que aquel día se acerca. Aquel día que se acerca no es otro sino el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando allí en la nube nos llame para estar con Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y si no, nos va a levantar de la tumba. Bendito sea el Señor. Pero una cosa sé, yo no me quedo, me voy con Él. Bendito sea el Señor. Y quiero que todos ustedes que me están escuchando, un día estemos allá.
Y entonces mi propuesta en esta noche es cómo podemos fortalecernos en la fe, animarnos para estar firmes. Usted sabe que algo que necesita ser afirmado es algo tambaleante, algo que parece que se va a caer, que medio que lo lleva cualquier viento de doctrina o a veces las mismas circunstancias de la vida, ¿no es cierto? A veces la gente se aleja porque, buscó al Señor, pidió la ayuda y parece que Dios no le contestó, no consiguieron lo que buscaban y dejan de congregarse, dejan de buscar al Señor, dejan de venir al lugar de la oración, ¿no es cierto? Y mis hermanos, que esta sea una carga para este año nuevo que inicia este 2025. Se hablaron barbaridades del proyecto 2025, que el gobierno iba a tener, que esto, que el otro, que algunos tenían miedo. Y yo les digo una cosa, a veces decimos, este es el día que hizo el Señor. Yo les propongo que digamos, el 2025, este es el año que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Esa es la propuesta que yo le hago. El 2025 que podamos decir, este es el año que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Pero para hacer eso, mis hermanos, hay decisiones que tomar, hay elecciones que hacer y hay cosas que tenemos que dejar, ¿no es cierto? Pues no se puede hacer todo, o tenés esto o no tenés lo otro. Hoy estaba hablando con Alicia juntamente de eso y digo, me hubiera gustado poder ofrecerte más cosas, ¿no es cierto? Tenemos 2 autitos ya un poco viejos, ¿no es cierto? Y uno dice, pero uno tendría que cambiar y entonces digo, bueno, pero ¿sabes qué? Digo, mira, antes de cambiar el auto prefiero ayudar a las personas que ayudamos. Y bueno, seguiremos mientras el Toyotita nos aguante, seguimos para adelante, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Hay que ser agradecidos, mi hermano, aún en lo poco. Ser agradecidos con lo poquito que uno tiene. Me acuerdo, mis hermanos, muchas veces cuando estábamos haciendo la casita allí en Argentina con Alicia, y con los chicos a veces comían mejor que nosotros, pero ¿cuántas veces no habremos ido con un té con leche a la cama? Y mire, cuando uno es joven come, ¿no es cierto? Con un té con leche, un sanguchito, porque la platita la teníamos que emplear para los materiales, para poder hacer la casita, ¿no es cierto? Y si me pusiera a contar cosas que hoy recordaba con Alicia, ustedes van a decir, no, imposible. Sí, le digo, hemos pasado cosas que son muy íntimas, que eso es lo que nos une, ¿no es cierto? Como pareja, como matrimonio en el Señor, y repito, le doy gracias al Señor por esto, ¿no es cierto? Pero bueno, mi propuesta en esta noche, veíamos allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, una iglesia que es un conjunto de personas que ha creído en el Señor. Y anoche alguien me preguntaba, ¿qué es ser salvo? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Y muchas veces te dicen, cree en el Señor, y esto, lees la Biblia, que esto, que el otro. Pero yo te voy a decir en una forma muy simple. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, creer no decir, sí, yo creo que este año me van a ir bien las cosas, yo creo que si salgo en el auto. El otro día fuimos a Savannah, Georgia, y fuimos en auto, ¿no es cierto? 8 horas sentados en un Toyotita Corolla, ¿no es cierto? Pero bueno, fuimos y volvimos. No tuvimos necesidad de una camionetón de esos grandotes, un SUV, nada. Y ahí está. Lo lindo es compartir en familia, estar juntos, ¿no es cierto? No es lo que nos falta, es lo que tenemos que disfrutar, ¿no es cierto? Y decía, vinimos de ese largo viaje y bueno, ahora aquí estamos dispuestos a comenzar de vuelta con fuerzas. Y bueno, sin más palabras, decíamos una iglesia que había creído, una iglesia que había recibido al Señor Jesucristo. Y entonces poníamos a ver qué es recibir a Jesucristo, creer en Él, rendirle la vida.
Y hay una cosa que en esta noche te voy a compartir. Cuando dice la palabra del Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi hermano, ser salvos es recibir la vida de Dios en nosotros, en la persona de Jesucristo y por el ministerio del Espíritu Santo. No te la complico mucho. Si sos salvo, si has creído en Jesucristo, la vida de Dios está en vos. Entonces, mi hermano, ya deja de andar por tus propias fuerzas. No podemos ser fieles a Dios en nuestras propias fuerzas. Hay una nueva vida del cielo, una vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros. Y es la que va a hacer posible nuestra salvación. Mis hermanos, cuando uno medita en la palabra del Señor, y en este tiempo acá en la iglesia estamos meditando en un versículo, ¿no es cierto?, acerca del anuncio que les hace el ángel Gabriel a aquellos pastores. Y dice, aquí os doy buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Miren qué tremendo, que ha nacido un Salvador. Ellos, mi hermano, el pueblo de Israel, estuvieron por siglos atados a la ley, a los mandamientos, los rituales, los sacrificios, que no los podían hacer salvos, que no los podían cambiar, ¿no es cierto? Porque ellos se obstinaban en andar en sus propios caminos. Y entonces estábamos todos, mi hermano, si usted habla en esta noche con un católico y usted le pregunta, ¿vos sos salvo? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? Y te va a decir, y sí, estoy tratando. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Nosotros, el ángel le dijo a los pastores, no teman, dejen de temer, no sigan temiendo. El ser humano sin Dios vive en temores. Mi hermano, muchas veces nosotros, ¿por qué sacaste un seguro para el auto? ¿Por qué lo sacaste? Y bueno, decís, mi hermano, porque si no, no me agarra la policía. No. Vos lo sacás por miedo a que te vaya a pasar algo. Y te agarre sin cobertura, ¿no es cierto? Sin poder responder. ¿Por qué compras un seguro de salud? Por miedo a que te vaya a pasar algo, que necesites una operación. Y en este bendito Estados Unidos, realmente la medicina es muy, muy, muy cara, ¿no es cierto? Y entonces uno vive en temor. Pero qué bueno que ese es el hombre sin Dios. Espero que ustedes que me están escuchando no estén en esa misma barca, ¿no es cierto? Dice, les ha nacido un Salvador. Aquel que va a venir a vivir en ustedes y que va a hacer posible que ustedes obedezcan a Dios, que ustedes agraden a Dios. Mi hermano, si en esta noche te pregunto, ¿has leído la Biblia hoy? ¿Cuánto has leído? ¿Has amado a alguien hoy? ¿Le has dicho que lo amás? ¿O pasaste todo el día gruñendo, todo el día problemado? Yo te digo, te ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquel que va a hacer posible que vos puedas vivir para Dios. Y decíamos, ahí tenemos la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que tenía 3 características, lo habíamos visto ya jueves atrás. Una era la obra de fe. La obra de fe, mi hermano, que tenía esa iglesia, para aquellos que no han estado conectados, después véanlo en el capítulo 1, verso 3, estoy hablando esto de la obra de la fe. ¿Qué es la obra de la fe? Porque habla de obra de fe y habla de trabajo de amor. Obra y trabajo es lo mismo, y para nosotros puede ser, pero para Dios no. Obra de fe es cuando aquellos hombres le vinieron a preguntar a Jesús, Señor, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Y entonces le dijo que creáis, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Creamos en Jesucristo, esa es la obra de la fe. Creer en Jesucristo y, mi hermano, dejar que Él viva en nosotros, vivir en una comunión constante, diaria con Él. ¿Me va siguiendo? Es negarme a mí mismo para que Él ejerza sus derechos, que Él sea Él en mi vida. No que sea una versión mía mejorada, no, que Él sea Él en mi vida. Eso es ser salvo.
¿no es cierto? Y me habla del trabajo de vuestro amor. Y ahí sí el trabajo de nuestro amor es hacer obras de caridad, de ayudar al pobre, pero también de servir a Dios y servir a los demás, ¿no es cierto? Ese es el trabajo de amor. Pero hay otra cosa que me habla. La constancia, la firmeza, la perseverancia de vuestra esperanza. Mi hermano, no siempre vas a tener el corazón ardiendo por el Señor. No todos los días te vas a levantar animado. No sé si te pasa. Pero hay una cosa, mi hermano, que sí tenés que estar afirmado. Es en la promesa bendita de que Él vuelve otra vez. Esa es la esperanza gloriosa, esa es la constancia de nuestra esperanza. No está nuestra esperanza puesta en las cosas que se ven, sino en las promesas que Dios nos ha hecho y que aún no se han cumplido. Y esa es la bendita esperanza. ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. Y con esto en mente, fíjese, después vemos que esta iglesia tenía un ministerio muy fiel, un ministerio de mucha bendición ahí en la vida de Pablo. Y simplemente yo les voy a, juntos vamos a leer un poquito, desde el verso 7, había quedado allí, capítulo 2, verso 7, que ustedes si se acuerdan, el jueves anterior, no, el antepasado, habíamos terminado, dice en verso 7, capítulo 2, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mi hermano, no hay cosa más linda que ver a una mamá dándole el pecho a su hijito. Cuánta ternura, cuánta seguridad tiene esa criatura, ¿no es cierto? Y mis hermanos, ahí está Pablo. En otras cartas él se va a comparar a un padre que lo engendró en el Evangelio, pero acá él se compara con una nodriza. Nodriza era una mujer que se ofrecía o a veces le pagaban para amamantar los chiquitos de la gente de la alta sociedad, porque muchas veces las madres no querían, como eran de la alta sociedad, sus funciones públicas, no querían dedicar tiempo a darle el pecho, a amamantar a sus hijitos. Entonces había una mujer que le daba el pecho a ella. Esa era una nodriza, ¿no es cierto? Y Pablo dice, yo como una nodriza que amamanta a sus propios hijos, por plata o por cariño, vos podés cuidar a un hijo ajeno, pero jamás lo vas a cuidar como si fueran tuyos. Hay mujeres excepcionales que pueden hacer eso. Y no tengo ningún empacho de decir, Alicia es una de ellas, que crió a 3 chicos acá en Estados Unidos, prácticamente era 4, me hace señas. 4, no sé, sí, porque al otro también, al otro gringo también, ¿no es cierto? Y casi que a los padres también, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero quería decir, mis hermanos, como una nodriza que se preocupa, acuérdense que dar el pecho a una madre es darle parte de ella. El hombre no sabe lo que es cuidar una criatura, pero la madre está alimentándolo de ella misma. Por eso Pablo dice, como una nodriza, se pone en ese lugar, ¿no es cierto? Y mi hermano, vaya que un verdadero ministro, un verdadero siervo de Dios, es alguien que alimenta con el fruto de su intelecto, de su trabajo intelectual, de la lectura de libros. Gloria a Dios por lo que estudian, ¿no es cierto? Pero sino por pone el corazón cuando comparte la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está Pablo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Hay una cosa, mi hermano, a veces se habla de que no podemos darle la palabra solamente, que también necesitamos darle ayuda material, ¿no es cierto? Ropa y todo lo que quiera. Pero sabes una cosa, mi hermano, podés dar ropa de toda la que vos quieras. Pero si no le das el Evangelio, pero en la manera que está hablando Pablo, mi hermano, vos sabés que la leche es el sustento de una criatura. No solamente es el alimento, es también
el medio de defensa que tiene esa criatura. Anticuerpo en la leche materna, hay una defensa contra microbios, bacterias que pugnan para dañar esa criatura. Y allí está la leche. Y qué mejor cuando Pedro habla de que como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Crea anticuerpos, nos nutre, nos fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Y otra cosa, anoche estábamos hablando en una situación allí que estaba atravesando una hermana y estábamos hablando realmente justamente de... Y salió el tema de la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cómo el Señor resucitó a Lázaro? ¿En qué momento? Jesús no fue y sopló sobre Lázaro, no fue y lo levantó con la mano. Sí, no, simplemente Lázaro estaba todavía dentro de la tumba, estaba con la piedra taponando la tumba, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Mi hermano, cuando esa palabra penetró en los oídos de la... Ahora nótese, pero un muerto puede hablar, puede oír. Nota esto, mi hermano, el tremendo poder de la palabra de Dios. Si un muerto literal, físico, recibió la palabra de Dios, cuánto más las personas que nos rodean y que todavía no conocen a Cristo. Tenemos que despertarnos al poder de la palabra de Dios. Jesús le habla a Lázaro y esa palabra que le habla a Lázaro no solo sacude las ligaduras de la muerte, sino que engendra la fe. Y usted sabe que la fe es la respuesta del hombre a la palabra de Dios, a una orden que Dios le da. Y hay mucha gente, mi hermanos, que escucha predicaciones, que escucha palabras, pero no da pasos de obediencia, no da pasos de fe. Tenemos que orar para que realmente no solamente hablemos la palabra de Dios, sino que el Señor confirme la palabra con repartimientos del Espíritu Santo, con milagros, con poder. Y Lázaro recibe esa palabra y esa palabra lo sacudió. Y esa palabra lo sacó de la tumba. ¿Cuántas personas están prisioneras? Hoy estábamos orando por los jóvenes. Necesitan palabra de Dios, mi hermano. Mi oración por el 2025, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra, para confesar tu palabra, para hablar tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor, que no perdamos más tiempo ni hablando ni de política ni de deporte. Hablemos la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que estamos leyendo, de cómo no solo le entregaron no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Me va siguiendo? Jesucristo no solo nos dio su palabra, sino que nos dio su vida. Pablo no solo les predicó la palabra, sino que estaba dispuesto a entregar la vida por ellos. Y dice la palabra, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, yo te puedo decir una cosa. La gente puede ignorar tus palabras, pero nunca va a poder ignorar tu amor. Nunca va a poder olvidar lo que vos sos y lo que vos hacés. A veces yo hablo, digo mucho, ¿no es cierto? La gente del mundo, a veces nosotros hablamos que yo soy pastor, yo soy profeta, que yo... ¿Sabes qué? La gente del mundo no ve pastores, no ve profetas, ve hombres y mujeres de carne y hueso. Tenemos que ser la representación de Cristo, mi hermano. Tenemos que ser hombres y mujeres de verdad, de derechos, hombres y mujeres de bien, hombres de hombría, de palabra. Cuando uno dice una cosa, la cumple. Y yo creo que las dos palabras que para ser un verdadero hombre, uno tiene que aprender a manejar dos palabras. Y esas son sí y no. Cuando yo digo no, es no. Y cuando digo sí, es sí. Y me va la vida en ello, mi hermano. Cuando yo doy mi palabra, la tengo que cumplir, ¿no es cierto? Eso es lo que mira la gente. Eso es lo que está esperando que la gente ver en nosotros para que realmente la palabra del Evangelio les llegue, ¿no es cierto?
Acuérdense, lo que somos no salva las vidas, salva la palabra del Señor, pero lo que somos va a ser el medio que va a permitir a la gente que se acerque a la palabra de Dios o que se aleje de la palabra de Dios a causa nuestro. Que no nos tenga que decir el Señor, fariseos hipócritas, que ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Muchas veces nuestras vidas son de tropiezo. Acuérdense que la gente no se va de las iglesias por el Señor, la gente se va de la iglesia por la gente que está en la iglesia. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Tenemos que aprender a madurar. Tenemos que ver que no somos todo lo bueno que nos pensamos. Entonces dice la palabra en el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Noten otra cosa, mi hermano, como el ministro de Dios, él dijo, no queremos causarle... Que tengan que trabajar para mantenernos a nosotros, dijo el ministro de Dios, sino que trabajamos de día y de noche. De día predicaban y trabajaban, mi hermano, con sus manos, ¿no es cierto? No querían ser gravosos, no querían ser de carga, no querían ser unos mantenidos. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, no ser unos mantenidos, sino realmente ganar el sueldo. Ahora que se está perdiendo el amor por el trabajo, mi hermano, ya nadie quiere trabajar. Miren, yo estuve en Savannah, Georgia. Y ustedes saben, una zona, se me partió el corazón, una ciudad hermosa realmente. Vale la pena visitarla de siglos atrás, muy bien con cuidado. Realmente uno entra en la historia de Estados Unidos en esa ciudad. Pero se me partió el alma viendo tanta gente durmiendo en las calles. La pobreza, la indigencia que hay, mi hermano. Ahora usted dice, culpa del gobierno, ¿cierto? La economía está mala. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo he caminado, y el teléfono no me deja mentir. El día viernes, después del Día de Acción de Gracia, estuve caminando por Savannah, Georgia, y el teléfono me cantó que había dado 35.000 pasos. Caminé y vi y anduve entre la gente, sobre todo morenitos, pero también a gringos rubios de ojos azules, durmiendo tirados en las aceras, en las puertas de la biblioteca pública y todo. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, mi hermano decía, en los negocios. Usted iba a un autoparte, que es un lugar de venta de repuestos de auto, iba a supermercados, iba a restaurantes, y en todo lado estaban los carteles, se necesitan trabajadores. Y estaban en inglés y en español los carteles. Porque los gringos ponen el cartel en los dos idiomas para realmente cuando están necesitando, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cómo no ser un poco más joven? Me venía a trabajar para acá, digo, empezaba una vida nueva. Esto sí, Estados Unidos, decía, no Miami. Pero bueno, fíjense, ¿por qué? Porque la gente ha perdido el amor al trabajo, ha perdido el valor de la disciplina, mi hermano, de levantarse temprano para ir a trabajar. Me va siguiendo, de organizar su vida, de no emborracharse por la noche porque al otro día tengo que cumplir horarios, ser respetuosos. Y Pablo, algo que le tenemos que enseñar a nuestra gente, eso es el valor del trabajo. No sermonear, pero sí dar el ejemplo. Y Pablo le dijo, os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga. Fatiga es cansancio. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Muchas veces queremos ver los frutos, los resultados que tenía la predicación de los apóstoles. Pero estamos dispuestos a vivir la vida que vivieron los apóstoles por el amor al Señor y por amor a las personas. Muchas veces estamos más llenos de amor a nosotros mismos, mis hermanos. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros.
y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Acá era un pastor, un ministro que no era de púlpito solamente, sino de calle, de estar compartiendo, de aquel que iba a los lugares de trabajo donde estaban los fieles, ¿no es cierto? Y ahí se metía y ahí compartía con ellos y me van siguiendo, era uno más de ellos. Y dice, y ahí os encargamos. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque si yo no estoy con mi hermano durante la semana, es muy difícil que yo los pueda predicar un día domingo. Tengo que compartir con ellos sus vicisitudes, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos enseña Pablo. Repito, queremos resultados que Pablo tenía, tenemos que empezar a trabajar a la manera que Pablo lo hacía. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, fíjense en cuál va a ser el producto de un ministerio, de una vida totalmente entregada al Evangelio. Dice de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y acá vale la pena hacer un alto, mi hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Pero ¿sabes qué? Tenés que recibirla. Porque si no la recibís, no hace efecto en tu vida. No es solamente escucharla. Es creerla y recibirla y atesorarla en nuestro corazón. ¿Me van siguiendo? Acuérdense que la palabra de Dios actúa en aquellos que son creyentes. Mi hermano, yo puedo hablar mucho, puedo disertar mucho acerca de la fe, pero mi vida habla más fuerte de lo que yo pueda hablar. Y miren que soy gritón, pero mis hechos hablan más fuerte que lo que yo digo, que mi voz, ¿no es cierto? Entonces dice, la cual actúa en vosotros los creyentes, que no nos pase lo que les pasó a los judíos, dice, y a ellos también les fue predicado el Evangelio, acuérdense en Hebreos capítulo 4, pero no les aprovechó. Vamos a ir, mi hermano, porque vale la pena. Hebreos capítulo 4, el verso 1, fíjense lo que dice la palabra ahí, el famoso capítulo donde va a contener el pasaje de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense en capítulo 4, verso 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuál es el reposo que está hablando Pablo? Dice, porque el reposo, mi hermano, ¿cuál es la primera vez que en la Biblia habla de reposo? Y es indudable que es cuando termina su obra de creación. Acuérdense que la obra de creación de Dios, el hombre no tuvo participación alguna. Y Dios hizo todas las cosas, creó todo, ¿en cuántos días? En 6 días. ¿Y qué dice que hizo en el séptimo? Reposó. Cesó la tarea. No es que tuvo que descansar porque él se había cansado. Reposar significa cesar y disfrutar de lo hecho. Ahora, si el hombre no estaba en la creación de Dios, yo no estuve cuando Jesucristo murió en la cruz. ¿Cómo puedo entrar, disfrutar de la obra de Cristo? Este es el reposo que Dios me está llamando a hacer. Que yo me apoye, descanse en la obra terminada de Cristo Jesús, mediante la fe. ¿Me van siguiendo? Por eso Él es mi Salvador, porque Él ha venido a vivir en mí para que yo pueda hacer la obra de Dios. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe tiene que ver con el creer, o sea, tener por cierto la palabra de Dios, creerla y recibirla y obedecerla, actuar en consonancia con esa palabra. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, a ellos también se les predicó el Evangelio, pero no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. La obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario ya es completa, no necesita que nadie le añada ni le quita nada. Y ahora nosotros tenemos por la fe que recibir esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la primera obra que tenemos que recibir que Cristo hizo en la cruz del Calvario es que nos dio muerte al viejo hombre, a lo que nosotros éramos sin Dios, para que ahora podamos andar en la naturaleza de Dios, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Por eso volvamos ahora a Tesalonicenses capítulo 1. Gloria al nombre del Tesalonicenses, capítulo 2, donde hablamos que dice de que que es según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en vosotros los creyentes. La palabra de Dios no va a actuar en alguien que no cree. Ahora, cuando vos crees la palabra, esa palabra se activa. Y esa palabra vos la creés, decidís tenerla por cierto. Esa palabra viene a tu vida y esa palabra es la que activa la fe. Tu fe, mi hermano, no la fe de Dios. Tu fe, mi hermano, es la palabra de Dios el alimento de la fe. Es la palabra de Dios el reactivo de la fe. Es la palabra de Dios la que te pone en movimiento. Gloria al nombre del Señor. Y con esto en mente, fíjense, vayamos al capítulo 2, verso 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Ustedes saben, mis hermanos, que no todo el tiempo vamos a poder estar con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con aquellos que quisiéramos ayudar. Y por ahí vienen las preguntas. Dice, ¿cómo estarán yendo? ¿Estarán andando en los caminos del Señor? Y a Pablo le pasaba lo mismo, dice. Entonces dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mis hermanos, yo no soy de andar predicando al diablo, pero sí no podemos ignorar sus maquinaciones. Pablo, mi hermano, con toda la unción, con todo el poder, estando en pleno centro de la voluntad de Dios, sin embargo fue estorbado por Satanás. No dice que fue atacado, no dice que luchó con él, sino que lo estorbó. Ustedes saben que Satanás es un ser espiritual de maldad que necesita personas de carne y hueso para llevar adelante su obra. Él por sí mismo, aparte de un hombre o una mujer que le dé lugar, no puede hacer nada. Por eso Pablo no dice, ni deis lugar al diablo. Pero lamentablemente mucha gente, por andar en la carne, celos, enemistades, contiendas, disensiones, falta de perdón, resentimiento, amargura, envidia, todo eso da lugar al diablo, mi hermano. Y dice que donde hay celo y envidia hay toda obra perversa, diabólica. ¿Me van siguiendo? Y eso hay que tener cuidado porque eso en las iglesias, mi hermano, está. Mi hermano, hermanos que en vez de sacudir, si le hablamos que al diablo, de luchar contra el diablo, no, el diablo ya está vencido. Pero viven dándole sablazo a los otros hermanos. ¿Me van siguiendo? Tenemos que tener mucho cuidado, no andar peleando con los hermanos, sino buscar la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo del amor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahora noten una cosa. Note el énfasis, como ya les compartía la otra vez, el énfasis que Pablo hace al final de cada capítulo en la venida del Señor. Y con esto en mente arranca escribiendo el capítulo 3. Por lo cual, ese por lo cual significa por tanto, en cuanto, en consideración de lo que venimos hablando, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en
en Atenas. Pablo dijo, y estaba preocupado por ello, pero yo no puedo ir, entonces me voy a quedar solo, voy a seguir trabajando solo, me voy a quedar sin ningún ayudante. Pobre Pablo, de día trabajaba, de noche predicaba, enseñaba, mi hermano. ¿Cuándo tenía tiempo para él de poder hacerse un plato de comida, de poder lavarse la ropa, si se quedaba solo? ¿No es cierto? Sin embargo, Pablo dice, preferí quedarme solo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo. Timoteo era aquel muchachito que allí en Listra, los hermanos y se quedaban buen testimonio de Timoteo. Entonces Pablo lo va a invitar a venir con él, unirse al equipo ministerial de Pablo. O sea, no es que pasó a ser el evangelista asociado o el predicador asociado. Timoteo le llevaba la maleta, era el que le cocinaba, el que le lavaba la ropa, ¿no es cierto? Le ayudaba en todo eso. Pero dice, y aún lo enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. ¿Ve? Era un siervo realmente no solo de Pablo, sino de Dios. Dice, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y la pregunta era mía, ¿cómo podemos confirmarnos en la fe? ¿Cómo podemos hacer para confirmar nuestra iglesia? Para que deje de estar tan tambaleante. Ojo, no estoy diciendo que la iglesia local esté tambaleante. Pero mi hermano, hay muchas cosas que están tambaleantes. ¿Cómo podemos hacer para estar firmes? Hermano, yo estoy firme. Bueno, esté más firme todavía. Tenga cuidado, porque la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿No es cierto? ¿Cómo podemos hacer para afirmarnos más? Y primera cosa que hizo Pablo, en primer lugar, él les envió un hombre. Si vamos a ver una iglesia firme, victoriosa, yo tengo que enviar un hombre a la iglesia. Ahora ustedes saben que yo no puedo dar a nadie, excepto yo mismo. O sea, ¿cuál es el primer paso para fortalecer la iglesia? Comprometerme yo con el cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Él les dio un hombre para que viesen un ejemplo. La gente necesita hombres y mujeres que modelen a Cristo, mi hermano. Porque hoy por hoy, lamentablemente, hay iglesias que piensan que ser un ministro de Dios es alguien que maneja un auto caro, usa relojes caros, ropas delicadas y vive en una casa inmensa. Piensan que ese es un ministerio exitoso. ¿No es cierto? Pero no, un ministerio exitoso es aquel que representa a Cristo con fidelidad. No se sale del libreto, del modelo de Cristo, ¿no es cierto? Y ahí está, dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. En primer lugar, servidor de Dios. Segundo lugar, colaborador nuestro, trabajaba juntamente con Pablo. Y dice en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmarlos y viene también exhortarlos. ¿Yo cómo me puedo afirmar en la fe? Dejando que otros, mi hermano, me exhorten. ¿Y qué es exhortar? Es ponerse al lado de otro para, mediante palabras, animar a hacer o no hacer algunas cosas. Muchas veces los hermanos lo que les falta es alguien que se ponga al lado y los anime para ir adelante. ¿Me van siguiendo? Se necesitan más hermanos dispuestos a ponerse hombro con los hermanos, con aquellos que están más débiles. No tanto sermonear, sino ponerse a la par y ayudarlos a salir adelante, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mi hermano, hay muchos que se desalientan cuando vienen los problemas y las dificultades, pero acuérdense que la palabra de Dios dice, para esto estamos puestos, para atravesar a través de problemas. ¿Me van siguiendo? Los problemas son los que te hacen fuerte. Dice, en el mundo tendréis aflicción. No te dice que no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. Muchas veces, por más que obres lo bueno, va a haber gente que te va a hacer lo malo. Va a haber gente que te va a buscar dañar. Pero ahí es donde tenés que permanecer haciendo lo bueno. Y ahí dice la palabra del Señor,
porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, que nuestro trabajo resultase en vano. Porque hay gente que abandona la fe, porque han dado lugar, han prestado oídos al tentador. El tentador siempre te está diciendo, no, no vale la pena. No, ¿para qué? No, si está lleno de hipócritas. Mira, aunque la iglesia esté llena de hipócritas, vos no tenés mucho poder para cambiar la iglesia, pero sí tenés poder como para decir, aunque la iglesia esté llena de hipócritas, yo no voy a ser un hipócrita. ¿Me van siguiendo? Por eso, mi hermano, la gente muchas veces, si te vas de la iglesia porque está llena de hipócritas, demostrarles que vos no sos un hipócrita y que ellos tienen en tu vida un modelo que imitar. Gloria al nombre del Señor. Ese es el compromiso que tenemos que tener, mi hermano. Tenemos que ser hombres y mujeres de palabra, de principios. No de hablar de valores solamente cuando vienen las elecciones. En el día a día, en el trabajo, mi hermano. Cuando voy a hacer los taxes. Ahí donde tengo que mostrar los valores. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, ¿cómo podemos alentarnos, motivarnos? En primer lugar, siendo ejemplo, les envió un hombre, le envió a Timoteo. Timoteo significa, el nombre Timoteo, uno que ama a Dios, uno que es temeroso de Dios. La gente necesita ver hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios en la calle, pero sigue dentro de la iglesia también, porque Pablo mandó a Timoteo a la iglesia. Ellos necesitaban, estaban desanimados, podían ser tentados por Satanás, necesitaban ver un hombre de verdad, un hombre de fe. Y allí les envió a Timoteo para que él los animara, para que ellos vieran que se puede, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. La otra cosa, les escribió una carta. Porque esto que estamos leyendo es una carta que Pablo les envía para alentarlos, para afirmarlos, mi hermano. Pablo no sabía que él estaba escribiendo, que era el Espíritu Santo que estaba inspirando esta carta. Él no lo sabía, no la tenía en claro como nosotros la tenemos hoy. Pero ¿sabes qué? Pablo oraba para que Dios los usara. Pablo oraba por aquellos hermanos. Él invirtió su vida para edificar a esos hermanos. Y esa gente, Dios dice, a estos yo los tengo que usar. Estos son mis herramientas, estos son mis hombres. Y ahí por eso Pablo tuvo ese ministerio. Vivía el ministerio, se reentregaba al ministerio. Y allí el Señor lo va a usar. Les envió una carta. Y querés saber, mira, lo que yo te decía hoy. Vamos a primera de Juan, capítulo 5. Y vas a ver un párrafo de la carta que Dios te envía. Oh, gloria al nombre de Cristo. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 12. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Capítulo 5, verso 12. Dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, yo les escribo estas cosas. Dice, ¿para qué cosa? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Me va siguiendo, por eso yo decía, si hablas con un católico te va a decir, yo estoy tratando, quizás algún día Dios me dé. No, la palabra de Dios dice, ya tenéis vida eterna. ¿Por qué tenéis vida eterna? Y es muy simple, porque dice que a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora yo no soy un hijo de mi padre por palabra. Mi padre me engendró, ¿no es cierto?, en lo biológico. ¿Me va siguiendo? ¿Qué tuve que hacer yo para ser un hijo de mi papá? Absolutamente nada. Ni siquiera creer. Pero sí tuve que el día que me dijo, yo soy tu padre, ¿no es cierto? Tuve que aceptarlo. No sé si soy claro con esto. Mi hermano, ser salvos
La salvación es tener la vida de Dios. Ahora, mi hermano, voy a decir algo muy peligroso. Dios no mata a sus hijos. Una vez Dios te dio vida. Tenés la vida de Dios. Y la vida de Dios es eterna. Dios no te engendró para condenarte. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero, mi hermano, hay una cosa. La prueba de la demostración de que eres salvo no es que vas a andar mal, vas a hacer lo que se te dé la gana. Pues, bueno, soy un hijo de Dios, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. No, mi hermano, ¿sabes por qué? Porque dice el Señor que al que Él recibe como a hijo, lo disciplina. ¿Me va siguiendo? La prueba que soy un hijo de Dios no es que, sí, fenómeno, tenés que vivir en santidad, pero la prueba mayor de que soy un hijo de Dios es que cuando hago lo malo, Él me va a disciplinar. Tengo que aprender eso, mi hermano, que yo tengo que tener temor de Dios. Y el temor de Dios es que no quiero ofenderlo, porque yo sé que Él es fuego consumidor y me va a disciplinar. Y mi hermano, aunque se le rompe el corazón a Dios, Él te disciplina. Y vaya que si es dura y amarga la disciplina, pero Él te lo hace, mi hermano, con un propósito de que no te pierdas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, recapitulando, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya tenés la vida eterna, ya naciste de nuevo, ya sos una nueva criatura, ya tenés la vida de Dios, ya no muere, la vida de Dios no muere, no se te retira, Dios no te mata porque peques. Dice que si pecaremos, abogado tenemos en Jesucristo. Tenemos que ser respetuosos, temerosos de Dios, pero tampoco no vivir en la condenación de que me puedo perder, que esto, que el otro. No estés preocupado si te vas a perder o no te va a perder. Preocupate más en crecer en la fe. Si nosotros dedicáramos más tiempo a crecer en la fe, no tendríamos más fruto, más gozo en nuestra vida. Muchos más quisieran venir a nuestro lado para conocer al Señor. ¿Me van siguiendo? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Gloria al nombre del Señor. Volvamos allí al capítulo 3. Decía, ¿cómo afirmarnos en el Señor? En primer lugar, Él les envió a Timoteo. Le vio el ejemplo de un hombre. ¿Cómo puedo afirmar a mis hermanos en la fe? Yo consagrándome al Señor, que mis hermanos puedan ver un hombre fiel, que puedan ver a Cristo en mi vida. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cómo puedo yo afirmarme en el Señor? Él me ha enviado una carta. Pablo les escribió una carta. Pero Dios no me mandó una carta, me mandó toda una Biblia, una biblioteca con muchos escritos de amor de mi Padre Celestial. Gloria al nombre de Cristo. Le envió una carta, pero también yo puedo llamar a mis hermanos cuando los veo desmotivados, desalentados, llamarlos y decirle: hermano, estoy orando por vos, y hacer un llamadito, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa, ¿cómo podemos afirmar nuestra iglesia? ¿Cómo puedo afirmarme en la fe? Dice en el verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? ¿Cómo puedo yo edificar en la fe a mis hermanos, afirmarlos? ¿O cómo yo puedo? Orando, aleluya, orando en todo tiempo. Bendito sea, orando de noche y de día con gran insistencia. Mi hermano, es fácil condenar, pero qué difícil que es orar noche y día por los hermanos. Qué difícil que es, mi hermano, ¿no es cierto? Orar noche y día, es más fácil mandar al infierno a alguien que ganarlo para el cielo. Pero no seamos de eso. Y por último, vamos a terminar con otro punto, que no es que son los 4 pasos para ser salvo, no. Pero fíjense, y dice en el verso 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros,
para que sean afirmados vuestros corazones. Queremos una iglesia firme, una iglesia afirmada, practiquemos la palabra de Dios. Y dice, afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo los afirmó Pablo en la fe? Recordándoles que el Señor viene otra vez. Mi hermano dice que el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. No es que dice, yo tengo la esperanza en Él, ahora me tengo que purificar. No, si tu esperanza es genuina en Él, vas a ver que vos solo, naturalmente, te vas a despojar de aquellas cosas que no pertenecen al Señor que estás esperando. Dios te bendiga, te doy gracias por este tiempo. Y de nuevo, Maranata, Cristo viene. Aleluya, gloria a Dios.